Si la viga en T está sometida a una carga vertical cortante de 12 kg, vamos a determinar el esfuerzo cortante máximo en la viga. También como que calcule o compute el salto del esfuerzo cortante en la junta del flange, que se ve ahí entre pues, el perfil que está como horizontal y el vertical, que digamos que tiene como una fibra AB, o sea, de aquí a acá. También dibuje la variación de la intensidad de esfuerzo cortante sobre la viga entera. Bueno, vamos a resolver el problema con el concepto de carga transversal. Primeramente vamos a enfocarnos en las propiedades de sección. Entonces, en ese orden de ideas, vamos aquí a tratar de visualizar esto como dos rectángulos que están montados uno encima del otro. Uno que tiene quizás una anchura más grande que otro. Entonces, este que estoy aquí como coloreando en rojo sería el que está en la parte superior, y el que voy a resaltar aquí con gris sería el de la parte inferior. Listo, entonces ahí tenemos un caso particular para poder definir cuál sería el dato puntual de el esfuerzo cortante. Recuerden que hay que usar la fórmula de flujo cortante, bueno, afectado por el espesor. Y básicamente en ese caso particular hay que tener en cuenta que estos dos datos, estas propiedades de sección, dependen fuertemente de un marco de referencia. Entonces yo voy a partir desde aquí hacia abajo, de será mi eje Z, mi eje Y por decirlo de alguna manera, y bueno, desde aquí voy a empezar a medir todo. Entonces, si yo quisiera calcular el centro de esa figura compuesta, recuerden que hay que utilizar la sumatoria de los Y trazos en I por el área I, todo esto dividido sobre la sumatoria de las áreas I. Entonces, aquí básicamente vemos que si nos enfocamos por lo menos en la primera, en la altura la mitad de 3 es 1,5 como centroide, 1,5 pulgadas. Y pues el área sería 12, 4 por 3, 12 por 3. ¿Estamos ahí? Entonces serían 12 por 3 ahí en ese lado. A esto se le suma la parte de abajo, que con respecto a este marco serían 3, pero como tengo 3 inicial serían 6 de Y trazo para esa figura. Y pues la referencia, si esto es exactamente colineal, tendríamos aquí 4 por 6. Es decir, que serían 4 pulgadas por 6 en esa parte. Todo esto dividido sumando las áreas, es decir, 12 por 3 en un lado, más 6 por 4 en otro. Resolviendo esto, nos queda que el Y trazo de la figura con respecto a la parte superior es igual a 3.3 pulgadas. Resaltemos esto acá. Digamos que si yo voy a pintar esto en esta parte de acá para hacerlo un poquito más claro lo que quiero decir. Bueno, entonces aquí tendría la figura vista de frente de ese corte, y cuando estaba diciendo que la localización con respecto a este marco que llamaré Y de la fibra neutral estaría como por esta parte de acá, considerando que de aquí a acá ya tenemos 3. Entonces, como son 3 pulgadas y nuestro referencia son 3.3, está muy cerca de este borde. Entonces vamos a pintarlo acá. Ok, entonces aquí tendría mi eje neutral, y con respecto a la posición Y, aquí habría un Y trazo equivalente a 3.3 pulgadas. Ahí. Listo. Entonces ahora vamos a proceder con el cálculo de los momentos de inercia respecto al eje neutral. Como el eje neutral no coincide con el centroide de esta figura, ni tampoco coincide con el centroide de esta figura, hay que aplicar el concepto de los ejes paralelos. Entonces aquí tendríamos que hacer básicamente lo siguiente: al eje neutral, voy a ver neutral eje, vamos a proceder, como son rectángulos, sería un doceavo de la base por la altura. En el primer caso, la base, si este es el primero, la base son 12, 4, 4 y 4. La altura son 3 pulgadas. Esto a la 3. A esto le sumo el producto del área, más bien 3 por 12. Y la diferencia que hay entre las posiciones de este eje, que aquí habría 1,5, solamente ahí, y el eje de acá, más bien toda esta referencia, cuánto hay de aquí a acá. Entonces yo lo que hago es escribir 3.3 pulgadas menos 1.5 pulgadas. Bien, eso sería la parte 1. En la otra parte de acá, de aquí, tenemos también una referencia. Este sería mi brazo D. Entonces a esto le sumo un doceavo de la base. Aquí la base son 4.
por la altura, que son 6 según lo que se ve aquí, más el área, 12 por 6 en ese lado, o bueno, más bien 4 por 6 quise decir, por la distancia que hay entre esos dos datos. Bueno, yo sé que de aquí a acá hay 3, y como estoy mirándolo con respecto a esto, 3 y 3 son 6, ¿no? 3 y 3 son 6 restados a la distancia que habría entre esta parte y esta parte. Recuerden que aquí ya tenía 3 en esta parte de aquí. Entonces le quito a estos 6, a estos 2, le quito mi 3.3 y me queda la distancia que estoy interesado en calcular. Bien, haciendo toda esta operación que estoy resaltando, absolutamente toda, la respuesta es igual con respecto al eje neutral a 390.6 pulgadas a la 4. Listo, hasta ahí tengo listo solamente el momento de inercia de toda la sección. Vamos a proceder con los cálculos de los Q. Vamos a proceder con el Q máximo y el Q con respecto al punto A. Más bien la membrana AB, mejor. Entonces el Q máximo vendría definido como, bueno, el Y1' por el área, en este caso prima, y esto no es más que calcular 2.85 pulgadas por 5.7 por 4. Este resultado es igual a 64.98 pulgadas a la 3. Y de otra parte el QAB sería igual a Y2 trazo por el área prima. Esto va a ser igual a multiplicar 1.8 por 3, en este caso por 2 como base. El resultado aquí me da 64.8 pulgadas cúbicas. Ahora, aplicando la fórmula del esfuerzo, resulta entonces que por lo menos el tau máximo no es más que multiplicar la carga cortante por el Q máximo dividido sobre el I por T. Entonces el B que tenemos nosotros son, según lo que aparece en el enunciado del problema, son 12 kips, desde aquí. Entonces tendría 12 kips por Q máximo, que nos dio 64.98 pulgadas cúbicas. Todo esto dividido entre el I, que nos dio 390.6 pulgadas a la 4. Y por el alma, que pues aquí sería 4 pulgadas. Resolviendo esta operación me queda que el valor es equivalente a 0.499 KSI. Bien, con respecto a este ancho de 12, el esfuerzo cortante en esa zona va a ser equivalente a, voy a colocar el esfuerzo cortante de la fibra AB teniendo en cuenta la parte alta. Entonces aquí sería 12 kip como flujo de carga cortante por 64.8, que fue lo que nos dio el momento de inercia respecto a ese punto de interés, dividido sobre, bueno, el primer momento de área, quise decir, ahora sí, el momento de inercia, que son 390.6 pulgadas a la 4, multiplicado por el ancho, que son 4 por 3, o sea, 12 pulgadas. Resolviendo esto nos queda que el resultado es igual a 0.166 KSI. Y hacemos lo mismo, pero esta vez con respecto al alma, que el alma tiene un ancho de 4 según lo que vemos acá. Hemos considerado eso desde el inicio del problema, sí, 4. Entonces aquí tendríamos que calcular este dato teniendo en cuenta que son 12 kip por los mismos 64.8, que es el momento de inercia respecto a la zona A, la 3 kip aquí. Todo esto dividido entre el momento de inercia 390.6 pulgadas a la 4 por 4 pulgadas. Resolviendo esto simultáneamente me queda que es igual a 0.498 KSI. Y listo, es de esa manera como podemos resolver este problema, que está relacionado al cálculo de una condición de esfuerzo cortante por carga transversal en una viga en T.